Muy buenas tardes a todos, este es su devocional Palabra de Vida. Y como es un deber del estudio de la palabra, hoy quiero que hablemos un poco sobre el Salmo capítulo 40. David parece ser que es en quien escribe este Salmo, porque también hay otros escritores como Asaf y otros. Pero parece ser que David, en una crisis personal que él tiene, desarrolla el Salmo capítulo 40. Y en este Salmo 40 vamos a ver hoy unos puntos que nos ayudarán a cómo enfrentar una crisis. La mayoría de crisis para los siervos de Dios y los que seguimos a Dios, las crisis muchas veces son las pruebas que Dios pone y los pone en todo el mundo. A todos los hermanos, según el apóstol Pedro, están en otras partes en el mundo sufriendo las mismas situaciones. Por eso hoy quiero que si usted está en medio de una crisis, entienda que esto trae unos beneficios que hoy quiero que los veamos si entramos en la palabra del Señor. Salmo 40 dice así: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí el salmista parece ser que es David, este salmo de David, como músico principal, está enfrentando una crisis. Y en la crisis, él desarrolla unas características importantes que quiero que usted hoy vea. Lo primero que desarrolló David fue la resiliencia. Dícese, esa capacidad de resistir, de aguantar, de acoplarse a la situación. Y dice David cuando escribe este salmo: pacientemente esperé al Señor. Y cuando nosotros desarrollamos esta resiliencia, esperando hasta que el Señor incline su oído a nosotros y nos escuche el clamor, es ahí donde el Señor nos hace sacar de ese pozo de la desesperación, de ese pozo cenagoso que habla el Salmo 40, porque así es la crisis. Uno no puede andar, uno no puede pensar, uno se bloquea. Y dice: pero pusiste mis pies sobre una peña, o sea, sobre algo firme, donde usted no se va a volver a enterrar. Y dice: y enderezó mis pasos. En la crisis cogemos muchos caminos donde muchas veces nos salimos del propósito del Señor. Pero dice la Escritura: pero luego puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. La resiliencia que desarrolló David en medio de la crisis fue importante y le ayudó sobre todo a encontrar ese cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Casi siempre cuando estamos en crisis no estamos en alabanza sino en quejabanza. Y es necesario encontrar ese punto de resiliencia y poder adorar al Señor con nuestro corazón y nuestros labios, para que otros puedan ver y confiar en nuestro Dios. Otro punto que desarrolló en el versículo 4, dice la Escritura: bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Desarrollar la confianza en medio de la crisis es otro tema difícil y que se puede hacer en el Señor. Desarrolla la confianza. Usted no sabe lo que va a pasar el día de mañana, no sabe cómo se va a desenrollar esta crisis, cómo va a ser el desenlace de esta crisis. Pero lo que yo sí sé es que Dios tiene el control cuando usted deposita en Él la confianza. Usted le da el control al Señor de esa situación. Y David encuentra aquí en este capítulo y dice: bienaventurado el hombre en que confía en el Señor y pone al Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Mire lo lindo que David empieza a desarrollar pensamientos de fe, pensamientos positivos. Porque casi siempre cuando estamos en la crisis vemos todo lo malo y vemos precisamente así las cosas. Dice la historia de una señora que miraba a través de una ventana y criticaba a su vecino porque siempre tenía el carro sucio y el frente de la casa sucia. Y algún día ella salió de su casa y se dio cuenta que la casa y el carro siempre estaban limpios.
lo que estaba sucio era la ventana de ella. Así que casi siempre por la crisis, cuando tenemos nuestra ventana sucia, no podemos desarrollar la confianza. Y tenemos que desarrollar pensamientos de fe, pensamientos que Dios va a hacer algo y que esa es la confianza de nosotros. La tercera característica que desarrolló David es cuando enfrenta la crisis, está en el versículo 6. Dice la escritura: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que también desarrolló David en la crisis, desarrolló la obediencia, y está desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Cuando usted entiende que tiene que desarrollar al Señor la obediencia, dice que sacrificio y ofrenda, muchas veces en el Antiguo Testamento Samuel dijo: mire, los reyes estaban dispuestos a ofrecer hasta toros delante del Señor, el sacrificio más costoso. Pero Samuel dijo: mire, es más agradable al Señor el obedecer que los sacrificios. Entonces, por eso David se pega de estas palabras de Samuel y dice: Señor, tú has abierto mis oídos, y holocausto y expiación no has demandado. ¿Qué es lo que demanda el Señor realmente? Una obediencia. Y David entiende en su palabra, dice, parece ser que él reflexiona en la palabra de Dios, en los rollos del Señor, y dice: y vengo, he aquí vengo, y en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y qué bueno que nosotros en algún momento de la vida nos agrada hacer la voluntad de Dios, aunque hay veces esto requiere de sacrificio, de entrega, de un morir diario, como dijo el Señor: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, he aquí donde David encuentra y desarrolla en medio de la crisis la obediencia. Y dice la palabra: he anunciado justicia en grande congregación, y aquí no refrené mis labios. Señor, tú lo sabes. Mire qué bueno que cuando usted es obediente delante del Señor, usted con sus labios, de lo que hay en su corazón, si está la palabra de Dios, de eso hablará su boca. Y la palabra de Dios dice: id por todo el mundo y anunciad el evangelio. ¿Por qué no predicarle a otra persona que está en crisis? Y si esa persona desarrolla resiliencia, desarrolla confianza en Dios y desarrolla obediencia, va a hacer de la crisis una experiencia de vida que le va a ayudar a tener una experiencia para compartirla con otros. Mire lo que dice el texto aquí. No encubrí, en el versículo 9, he anunciado justicia grande en la congregación, he aquí, no refrené mis labios, el Señor tú lo sabes, y no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Siempre hable del Señor. Sea una reunión pequeña, sea una reunión grande, siempre obedezca a Dios. Dios siempre pondrá la inquietud de hablar a otra persona que está en crisis, y uno muchas veces refrena sus labios. Es ahí donde uno se da cuenta que uno no ha desarrollado la obediencia, porque extender el reino de los cielos es un mandamiento que tenemos hoy por hoy y está vigente: ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y definitivamente en la crisis desarrollamos no solamente resiliencia, confianza, obediencia, sino que en el versículo 11 del capítulo 40 de los Salmos, David nos dice de otra cuestión. Dice: el Señor, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Otra cosa que desarrolló David en la crisis fue la oración. Y mire que uno en la crisis muchas veces es cuando menos ora. David entendió que la oración, la conexión con Dios, el sentarse con Dios, el tiempo necesario, el tiempo que usted necesite para quebrar su corazón, es lo que está buscando Dios. Y David en la crisis
empezó a desarrollar la oración. Y dice en el versículo 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Mire que algo que en la crisis, el corazón, la mente, el bloqueo que hay para seguir adelante es muy grande cuando hay una crisis que a usted lo debilita. Y usted necesita desarrollar lo que desarrolló David, la oración. Por eso dice David en el versículo 13 del capítulo 40 de los Salmos: ¿quieras, oh Dios, librarme? Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla. David había pecado. David sabía que su corazón tal vez estaba mal, pero él se refugió en la oración. Y en esa oración dice: vuelvan atrás y avergüéncense los que de mí maldesean. Sean asolados en pago y en su afrenta los que me dicen ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, Señor. Y digan siempre los que aman tu salvación: el Señor sea enaltecido. David encontró en la oración el regocijo, encontró la paz y encontró algo que le había perdido, el gozo. Porque cuando tú te descargas y haces esa catarsis delante del Señor, hay algo que vuelve a revivir en tu vida. La palabra del Señor dice: venid a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Así es que dice la palabra: aunque afligido y yo esté necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Qué hermoso que David empieza y reconoce a confiar más en Dios a través de la oración. Sabe David su necesidad, pero la expuso delante del que todo lo puede. Muchas veces nosotros contamos nuestros problemas a cualquier persona y esas personas desvirtúan lo que tú puedes decirle, lo que tú le puedes contar, lo que tú puedes confiar de tu corazón. Hoy es un buen momento para no decírselo a nadie más, sino al mismo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dígale al Espíritu Santo hoy que te guíe y digámosle: Señor, gracias por la crisis. Gracias porque en la crisis he aprendido, Señor, igual que David, ayúdame a desarrollar resiliencia, ayúdame a desarrollar confianza, ayúdame a desarrollar obediencia a tu palabra y ayúdame a desarrollar la oración. Señor, si tú me ayudas, por favor, en medio de la crisis a desarrollar estas características, Señor, estaré profundamente agradecido contigo. Hoy pongo delante de ti, Señor, todas mis crisis, todos mis problemas, mis vicisitudes, mi familia, todas las cuestiones que tengo las pongo hoy delante de ti. Ayúdame a desarrollar estas características y ayúdame a ser un hijo tuyo. Por eso, si tú quieres ser y entregarle tu corazón al Señor, yo te pido que en esta hora le digas: Señor Jesucristo, hoy te pido con todo mi corazón que me perdones de mis pecados. Ayúdame a encontrarte, pero hoy te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador personal. Escribe mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Mi vida está en tus manos. Y yo te pido, Señor, que de ahora en adelante seas tú obrando en mi corazón, en mi caminar, y ayúdame a ver las cosas más propositivamente, con fe. Esto oro en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en otra ocasión. Dios te bendiga y sea el Señor obrando en tu vida y tu corazón. Mil bendiciones.